Bienvenidos a este nuevo módulo del curso de Oracle PL/SQL, donde vamos a aprender cómo trabajar con el comando select de SQL. Vamos a aprender cómo podemos integrarlo con PL/SQL para ampliar la potencia del mismo. Ya vimos que SQL es un lenguaje no procedural, es decir, no podemos recuperar un valor para utilizarlo posteriormente. Vamos a ver cómo ese tipo de cosas sí que la podemos hacer dentro de PL/SQL. Bien, para empezar vamos a coger la tabla de departments de nuestro usuario HR. Comprobamos que tiene una serie de columnas reflejadas aquí. Vamos a hacer una select en primer lugar sencilla. Vamos a poner select, por ejemplo, de asterisco from departments, de manera que cuando lo ejecuto nos van a salir todos los departamentos de esa tabla. Bien, vamos a coger en este caso uno cualquiera, por ejemplo el departamento número 10. De forma que vamos a hacer aquí un where department id es igual a 10, vuelvo a ejecutar la query y me va a sacar solo este departamento. Bien, ¿cómo podemos utilizar select dentro de PL/SQL? Bueno, pues no es tan sencillo porque no se puede utilizar directamente, es decir, si yo englobo esto, pongo begin, la select y el end y ejecuto, me va a sacar un error. ¿Por qué? Porque dentro de PL/SQL la select no puede ser utilizada directamente, como si fuera una SQL normal y corriente. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar el valor que devuelve en algún sitio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner, por ejemplo, que yo quiero saber el nombre del departamento 10. La columna department name. ¿Vale? Vamos a poner aquí department name. Y lo que vamos a hacer ahora es dejar este valor en una variable PL/SQL para imprimirla después. Entonces vamos a hacer un declare. Vamos a poner, por ejemplo, nom dpt varchar2 de 50, por ejemplo. Y vamos a utilizar una nueva cláusula, que es la cláusula into. Nom dpt. Bueno, la select, para que pueda funcionar correctamente en PL/SQL, debe de contener siempre la cláusula into, que básicamente es seleccióname alguna columna into alguna variable. Es decir, siempre tendremos que devolver un dato en una variable concreta. No podemos dejarlo al aire como hemos visto antes porque nos da un error. Si vuelvo a ejecutar el comando, ¿de acuerdo? Ahora vemos que aparece bloque anónimo terminado. Claro, no vemos nada porque no os lo estoy imprimiendo. Vamos a limpiar. Vamos a poner aquí un dbms output, putline, y visualizamos el nom dbt. De manera que ahora, cuando ejecutemos esta query, podremos comprobar que efectivamente bloque anónimo terminado y nos sale el nombre de administración. Entonces, en este caso, como siempre, por lo tanto, es select, columna, into, variable. Bien, ¿y qué pasa cuando tengo más de una variable? Pues es muy sencillo, o quiero recuperar más de una columna. Por ejemplo, supongamos que también quiero saber el manager ID. Bueno, esto no funcionaría. ¿Por qué? Porque si tengo dos valores, necesito dos variables detrás del into. Por lo tanto, aquí vamos a poner, por ejemplo, manager de tipo number y detrás del into pongo también manager. Y visualizo, vamos a crear un nuevo dbms output para poner este nuevo valor. ¿De acuerdo? Vemos ahora, por lo tanto, tenemos dos variables, tenemos dos columnas seleccionadas, into dos variables PL/SQL y luego se imprimen. Limpiamos aquí para ver el resultado y ejecutamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues acabamos de hacer nuestro primer ejemplo con una select dentro de PL/SQL. Fijaros la potencia que tiene, porque yo luego puedo hacer con ellas lo que estime adecuada. Por ejemplo, en este caso vamos a poner aquí un upper de nom dpt para ver cómo el resultado que me ha devuelto una query anterior, vamos a limpiar y volvemos a ejecutar, ¿de acuerdo? Lo modifico ya con las variables de PL/SQL, algo que no podíamos hacer en SQL. Bien, en los siguientes capítulos ampliaremos más este tipo de opciones y de características de SQL.